bueno, hace muchos años venía con un complejo respecto de su dentadura, quería mejorar, quería hacerse un tratamiento, finalmente se decide, un tratamiento costoso, $5.000, va a una clínica de cirugía estética. ¿Y qué pasa, Jenny? Y lamentablemente murió, Débora, buenas tardes. Se llama Miguel Ángel Berlini, 64 años tenía este hombre que, como vos bien señalás, quería mejorar básicamente lo que tiene que ver con la sonrisa, algo estético, y se hizo un implante que no es el convencional. Después vamos a contar más detalles acerca del mismo. La cuestión es que ingresó a las 8 de la mañana a esa clínica y recién la familia se terminó enterando a las 5 de la tarde que había fallecido. A causa de esta situación hay 2 médicos que están detenidos por homicidio culposo, hay una clínica que está clausurada y hay un informe preliminar de lo que pasó con este hombre que, repito, todavía la familia está buscando las explicaciones certeras de por qué tardaron tanto en decirle esta noticia terrible y qué fue lo que pasó con su allegado. Dale, en un ratito Jenny nos presenta el informe preliminar, por lo menos, ¿no? Porque hasta trataban de desalentar a la familia para que no haga la autopsia, ¿no? Bueno, en un minutito estamos con los detalles. Carlos, te voy a pedir, bueno, que nos cuentes de las próximas reuniones, porque otra vez se van a encontrar el presidente argentino Javier Milei y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en un contexto diferente, porque tiene que ver con el tema FIFA, el tema deporte y, bueno, mucha información en ese sentido, ¿no? Así es, Débora. Hay que decir que hoy no hay mercados en la Argentina, pero sí en el exterior. En Wall Street cae el índice de las acciones del índice de la Bolsa de Nueva York. También caen las acciones argentinas, los bonos. No es un buen día. Y lo novedoso es un tuit reciente del presidente de la Nación, Javier Milei, donde informa acerca de la Argentina Week. La Argentina Week se va a hacer entre el 9 y el 12 de marzo en Estados Unidos, pero la novedad, Débora, es que está confirmado el viaje del presidente de la Nación, Javier Milei. Va a estar el 5 de diciembre en la fiesta de inauguración del Mundial del año que viene en los Estados Unidos, en México y en Canadá. Muy bien, Carlos, en un segundito estamos con eso. Bueno, saben ustedes que en estas audiencias que ya hubo por el juicio de la causa Cuadernos, empezamos a escuchar de boca de los magistrados la lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores, ¿no? De los arrepentidos. En esta causa, Cristina está investigada por ser jefa de una asociación ilícita que integraba, bueno, ella, Devido, Barata, José López, el financista Clarence, toda una estructura, Uberti de Locovi, toda una estructura montada para robar dineros públicos a través del sistema de obra pública, a través de vialidad. En realidad la estructura de dinero tenía varias vías, ¿no?, de recaudación, porque estaba por un lado la importación de gas licuado, que es otra causa judicial, la concesión de los peajes, los subsidios al transporte, a los colectivos, a los trenes, bueno, todo lo que es la cartelización de la obra pública y el lavado de dinero al exterior. Pero vamos a ir escuchando, leyendo las declaraciones de cada uno de los imputados colaboradores y del protagonista de esta historia, que es Centeno. Los cuadernos ya son irrelevantes, los famosos cuadernos que Cristina llama la fotocopia de los cuadernos, porque el nivel de prueba que se colectó es de tal magnitud que ya no interesa si está anotado o no en el cuaderno, porque son las declaraciones de los arrepentidos, que Cristina dice los torturaron. Bueno, mire, si los torturaron, si lo hicieron bajo presión, si se asustaron, uno puede decir uno de ellos se asustó y declaró algo que no era. Son 25 y los 25 testimonios son coincidentes. ¿Se pusieron todos de acuerdo ese día? Bueno, evidentemente lo que describen es lo que ocurrió. Lo que ocurrió desde el 2005 hasta el 2015, todo el periodo del kirchnerismo prácticamente desde que llegaron a la Casa Rosada. Vamos a ir compartiendo algunos de los fragmentos, son todos muy impactantes. Esto es lo que dice Oscar Centeno en esa declaración. Dice, mientras vivía Néstor Kirchner, los viajes se realizaban hasta 3 veces por semana, ¿no? Los viajes y el traslado de los bolsos con dinero. Después eso cambia cuando muere Néstor y se reedita con Cristina la misma estructura, empieza a ser 1 vez por semana. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la Quinta de Olivos, Barata me decía, él era el chofer de Barata, ¿no? Negro, vos sabés qué hacer. Lo que significaba que me tenía que ir a tomar mate por ahí. Ahí era cuando venía con Muñoz, Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner, que muere, pero que queda con una fortuna incalculable de propiedades en el Plaza Hotel de Nueva York. Entonces dice, venían con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. A Néstor lo veía caminando por ahí. Es decir,
Llegaba Centeno con Barata, tenía los bolsos en el baúl del auto. Néstor se quejaba con Barata porque este Centeno se quedaba ahí mientras ellos se reunían. Entonces le dice, no se puede quedar. Entonces ahí cuenta que le decía, negro, vos sabés qué hacer, y yo me iba a tomar mate por ahí. Luego continúa. Dice, después de la muerte de Néstor Kirchner, cambiamos. Y ya no le llevábamos a Uruguay 1306, el departamento famoso de Cristina de Juncal y Uruguay, sino que llevábamos todo a la casa de Barata. Y él, a la noche o al otro día, venía con los dos bolsos. Uno, el de él, normal, y otro vacío. No sé si dejaba el dinero ahí o lo llevaba a otro lado. Dice, cuando Cristina Kirchner ya era presidenta de la Nación, también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se la veía a ella en jogging, que desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. ¿Por qué? Porque lo que muchos cuentan, y el propio Centeno también ratifica, lo mismo hizo José López, que cuando muere Néstor Kirchner, en un momento se interrumpe, ¿no? el reparto del dinero. Pero ¿cuándo se redita? Cuando lo llama Julio De Vido y les dice, necesitamos volver con el sistema de recaudación para la campaña de Cristina 2011. Carlos, vos leíste, es impresionante lo que dijo cada uno de ellos de cómo trasladaban el dinero, de cuál era la estructura de recaudación, lo que cuenta Clarence, ¿no? Lo que cuenta Clarence y lo que cuenta también uno de los arrepentidos, que es Claudio Uberti. Hay que recordar que Claudio Uberti, Débora, era el titular del OCOVI, que se llamaba Organismo de Concesiones Viales, que era el que recaudaba. Nosotros ayer explicamos que había varios lugares de recaudación. Está la Secretaría de Transporte con Jaime, estaba la Secretaría de Obras Públicas con José López, y también estaba este organismo que fue creado en la administración kirchnerista, este OCOVI, porque allí estaba Claudio Uberti, uno de los hombres de máxima confianza de Néstor Kirchner. De hecho, Claudio Uberti era el que viajaba con valijas, iba y venía, volvía con valijas con dólares desde Venezuela, porque estaba a cargo con Néstor Kirchner. Hay un relato muy importante de alguien que ya no está en estos relatos, que era la secretaria privada de Claudio Uberti, que era Victoria Beresiuk, muy famosa en ese momento, que muchos decían que Néstor Kirchner la ponía para viajar y para controlarlo a Uberti, que no se llevara un vuelto. Y ahí también otro personaje que ya no está, que es el que fue embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, que denunció la embajada paralela, al que le hicieron luego una causa por falso testimonio, que afortunadamente no prosperó. Y esa embajada paralela estaba manejada por Claudio Uberti. Claro, vos hablaste de Uberti, de las declaraciones de Uberti, que también son impactantes como todas las otras que vamos a compartir. Él lo que dice que en alguna oportunidad vio bolsos que tenían más de 10 kilos de peso, más de 10 kilos. Mira, dice, en alguna oportunidad fui al departamento de Uruguay y Juncal, el famoso departamento de Cristina. Después del encuentro con Gerardo Ferreira, el titular de electroingeniería, él entregó en dos o tres ocasiones bolsos de más de 10 kilos con dinero. ¿Por qué dice 10 kilos? Porque se acuerdan ustedes que nosotros contamos que la plata, llegó un momento que el volumen era tal que se pesaba, porque era imposible contar tanto dinero, tanto billete. Daniel Muñoz, el secretario privado de Kirchner, ya fallecido, no se despegaba nunca de Néstor y además quedó con una fortuna incalculable. El dinero lo recibía Daniel Muñoz en la calle Juncal. Y hay otro tema, Débora, que falta ahí, que Uberti cuenta en un relato que cuando fallece Néstor Kirchner, vos vas a recordar, fue el 27 de febrero del 2010, ¿no? No, fue en octubre. Perdón, 27 de octubre del 2010. Del censo. Dice Uberti que van a la casa de la calle Juncal, suben y encuentran 60 valijas. Bueno, lo que dice exactamente, dice que había una cantidad de valijas muy impresionante. 60. Y de distintos tamaños, que es más, que Muñoz le hace un chiste y le dice, che, me voy a terminar poniendo yo una fábrica de valijas, porque después muchos contaron dónde compraban los bolsos, de qué calidad eran. Y es muy interesante, acá dice, en una ocasión subí al departamento. Allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio. O sea, había tantas valijas que estaban ya desde el palier y en el dormitorio del departamento. Pero ese 27 de octubre hay una especie de estallido, porque dicen, tenemos que ir a buscar la plata. Bueno, después hay un detalle interesante.
Ahora les voy a decir algo del Tango 01, del traslado de los bolsos. Eran alrededor de 20 valijas, de distinto tamaño, que Muñoz me dijo, ahí está, después de esto voy a poner un negocio de valijas. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos. Acá hay algo interesante porque el traslado era en el Tango 01, o eran los aviones oficiales, pero fundamentalmente en el Tango. ¿Ustedes se acuerdan que cuando llega Néstor Kirchner al poder, cambia la estructura habitual de pilotos que tenían que ver con de la Fuerza Aérea, con gente ¿no? que venía del círculo militar, y lo pone al Potro Velázquez? El Potro Velázquez pasa a ser el piloto de avión que, bueno, trasciende o atraviesa toda la administración del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque se termina, era un hombre de la provincia de Santa Cruz, se termina convirtiendo en un hombre de confianza, porque el traslado, con la excusa de él, vamos a llevar los diarios y demás, eran los bolsos con dinero. Ahora viene otro protagonista que no podemos dejar de mirar, que es José López, este señor, el de los bolsos, que merece un capítulo aparte, lo que cuenta de esa noche, ¿no? De por qué llevó los bolsos ahí. En un momento dice que le tenía miedo a Cristina, que Cristina era una persona muy vengativa, y que José María Gutiérrez, el secretario privado de Cristina, que después muere en circunstancias muy confusas, es asesinado en la provincia de Santa Cruz. Miren ustedes, ¿no? Los dos secretarios privados, uno muere por una enfermedad y José María Gutiérrez es asesinado en la provincia de Santa Cruz. Ahí dice López, durante el periodo 2005-2006 se desarrolló un sistema que consistía en recaudar, a través, como yo les decía, de la obra pública, de los sobreprecios, de los subsidios. Mi función era de coordinar con Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor, para que él fuera el depositario de lo que las empresas que habían nominado Wagner era el expresidente de la CAC, de la Cámara Argentina de la Construcción, pudieran hacer su objetivo. Es decir, con Carlos Wagner, con Néstor Kirchner, elaboraron la lista de las empresas que tenían que entrar en este circuito de retornos, algunos porque cobraban anticipo de obra pública, y había todo un sistema aceitado de 10%, 20% que volvía al sistema. Dice, los porcentajes variaban entre el 3.5 y rara vez el 7%, se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenían anticipos financieros, sobre los certificados, ¿no? Los certificados de obra. Las entregas a Muñoz eran 2 a 3 veces por semana, entre 100.000 y 300.000 dólares o euros. Eso está bueno, Débora, de los euros, porque hay que explicarlo por qué. Sí, después lo vamos a profundizar en la declaración de Clarence, pero contalo, Carlos. Bueno, porque en realidad lo que hacían, como en esa época, parece mentira, se pesaba la plata, el euro era más liviano que el dólar. Entonces, en una valija que entraba $1 millón, en realidad podía entrar 1.200.000 euros. Claro, porque por eso le pedía billetes de 500 euros. Por eso eran los billetes Clarence, de 500 ¿no? euros, exactamente. Sí, incluso... eso lo explica Clarence, ¿no? Lo explica Clarence, sí. Que a mí me llamó la atención mucho la declaración de Clarence, porque lo fueron a buscar para armar el sistema financiero, ¿no? Dice López, en julio o agosto del año 2007 se hizo una entrega importante. Por la entrada principal del domicilio de la calle Juncal, otra vez el departamento de Juncal y Uruguay. Ahí llevaron una valija con alrededor de 8 millones de dólares, que era recaudación de obras viales. Es decir, esta vez hubo una entrega grande, ¿no? Grande. Y sigue contando. En 2010, tras la muerte de Néstor, se suspende todo. Pero en enero de 2011... me llama la presidenta al despacho en Olivos, en el sector de la jefatura de gabinete, era Cristina, y me dice, ¿podés ser parte del problema o ser parte de la solución? Lo primero que le dice Cristina. Ahí José López le cuenta todo, y él lo dice, ¿no? Dice, a Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo en el resto de los sectores del ministerio, lo conocía. Esa reunión duró 1 hora aproximadamente. Para los que dicen, no, Cristina podía no saber lo que pasaba. Mira, sabía todo. En el invierno de 2011 viene debido y me dice que teníamos que retomar la recaudación para la campaña de 2011. ¿Se acuerdan? La del 54%. Sí. Con el resultado con el que ganaba Cristina. Y que mi contacto era Roberto Barata. Y
Ahí hasta Barata ahí. empieza a ser el eje, de alguna manera, de la recaudación, porque todo iba, dicen todos los cuadernos, al LIC Barata, Sí, que lo cita Centeno prácticamente en todas sus declaraciones. Y para no hacerlo tan extenso, les quiero contar que en el fragmento en donde le preguntan por la noche en que tira los bolsos en el convento, él lo que dice es que tenía mucho miedo, porque Cristina era una persona muy mala y vengativa, y que alguien le dijo o le infundió temor, y él tenía miedo por él, por su familia, por lo que pudiera pasar, y por eso sale con los 9 millones de dólares. Doctor Carribero, está con nosotros el doctor Hugo López Carribero. Las declaraciones de los imputados colaboradores, Sí. evidentemente tienen peso y validez y solidez en la justicia, independientemente de que Cristina nos quiera hacer creer que fueron, no sé, torturados para decir, porque todos coinciden, y además son 25, no es que es uno o dos. Claro que sí, Débora. Buenas tardes a ¿Cómo le va? todos, a la Nación. Bueno, justamente, como usted bien lo señala, las declaraciones de los arrepentidos, aun cuando se traten de declaraciones indagatorias, porque son personas que han sido efectivamente imputadas, son de fundamental importancia para el tribunal. El tribunal va a escuchar con mucha atención. ¿Por qué? Porque con posterioridad van a venir a declarar testigos. Y de las declaraciones de los arrepentidos van a surgir qué preguntas se le van a hacer a los testigos. Es decir, para que los testigos puedan eventualmente ratificar o rectificar todo aquello que los arrepentidos dijeron. Quiere decir que la base de la plataforma fáctica en las imputaciones puede ser también las declaraciones de los arrepentidos. Bueno, hablando de las declaraciones de los arrepentidos, el capítulo financiero de todo este esquema de corrupción que llevaba el financista Ernesto Clarence, que llega a Néstor Kirchner porque, bueno, había manejado dinero para Lázaro Báez, entonces, bueno, lo convocaron y él armó la estructura financiera, tenía que cambiar los pesos por dólares. Ahora vamos a ir con eso porque es muy revelador y les vamos a contar que se desprende de esa declaración dónde guardaban el efectivo. Porque en Juncal, Uruguay ya no entraban las valijas. ¿Era en Río Gallegos o era en Bóvedas? Ahora se lo vamos a contar porque se desprende de estas declaraciones. Pero esto es muy impactante si lo leemos, pero más aún si lo escuchamos. Y esto está leído de boca de uno de los abogados que reproduce las declaraciones de los arrepentidos. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la Quinta de Olivos, Barata me decía, negro, vos sabés qué hacer. Lo que significa que me tenían que ir a tomar mate por ahí. Ahí era cuando venía con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. En la época de Cristina Kirchner también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se veía a ella en jogging, que desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos autorizaba el ingreso. Ya con Cristina presidenta íbamos una vez por semana. Habremos ido 7 u 8 veces. A la última se pelearon. Ella lo puteaba. Yo la vi a Cristina en varias oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo íbamos más seguido. A veces por trabajo, pero muchas otras para entregar los bolsos con dinero, hasta 3 veces por semana. Cuando fallece Néstor, las recaudaciones empiezan a ser una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Bueno, esto es impactante escucharlo, no solamente leerlo. Les decíamos que la clave es también ver qué es lo que dijo Ernesto Clarence, que era el financista encargado básicamente de transformar los pesos en dólares y, bueno, que comisionaba. Por eso ese era su negocio, pero también permitía una estructura para lavar dinero. Vamos a ir repasando y después les voy a contar algunos datos de lo que se desprende de la declaración de Ernesto Clarence, el financista, un hombre clave. Él dice, el monto dependía de la recaudación. Miren cómo coinciden, ¿no? Porque recién veíamos a José López hablar de entre 100.000 y 300.000 dólares y que iban de 1 a 3 veces por semana a dejar los bolsos con esa plata. Decía Clarence, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal. Clarence no podía no saber el monto. Mire, cualquier otro de los involucrados que llevaba los bolsos, uno podría decir, bueno, calculó más o menos. Clarence lo tenía en detalle porque él era el encargado de contar los billetes, de pasarlos de pesos a dólares o eventualmente devolverlos o de hacer que circulen como plata blanca. 300.000 dólares coincidente con la declaración de López. Seguimos avanzando con Clarence. Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares en el mercado informal.
obteniendo por ello una comisión que era mi ganancia. Como todo financista, ese era su Tenía una dinero. casa de cambio, Clarence, paralela, Claro, ¿no? una financiera, sí, una casa de cambios. Y luego cuenta Ernesto Clarence, Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner, me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar, lo que recién decía Carlos, ¿no? Ya los dólares era un volumen muy grande, entonces empiezan a cambiar los dólares por euros. No sé si tenemos otra más. Porque les quiero contar algo de Clarence. Un día José López me llamó y me dijo que la presidenta le había dicho que se le adjudique una obra en el sur a Cristóbal López. Claro, acá se armó un lío total, porque Cristina lo llama y le dice que había que adjudicarle una obra a Cristóbal López, pero esa obra ya estaba licitada. Entonces hubo que hablar con todos para tratar de resolver el tema y finalmente se la dieron a Cristóbal López. Ahora, a mí me interesaba este dato de Clarence, porque él dice que también en algunas ocasiones entregaba dinero en una habitación de hotel que tenía Daniel Muñoz en el Hotel Panamericano, ¿no? Y que en algunas ocasiones fue ahí, además de a Juncal y Uruguay. Y que si él tuviera que estimar, estamos hablando del financista, el que sabe al dedillo, contaba los billetes, sabe cuánto dinero era. Si tuviera que calcular solamente entre 2005 y 2010, hasta la muerte de Néstor, él calcula unos 30 millones de dólares. ¿Te parece una cifra adecuada a vos, Carlos? Sí, es una cifra. Hay que decir, Débora, que ese Hotel Panamericano era de la familia Relat. Y Carlos Relat, un empresario muy importante que también estaba en la obra pública, ya fallecido, después vino su hija que también falleció, pero era un lugar, digamos, no hay que olvidarse que en ese Hotel Panamericano en el año 2003 lanzó su campaña Néstor Kirchner. Claro. Yo estuve presente allí. No, creo que era el lugar también donde iban al búnker de campaña. Sí, pero cuando se lanza Néstor Kirchner, cuando empieza el grupo Calafate, el que a mí me llaman de parte de Alberto Fernández para ir a esa conferencia de prensa. Bueno, y los búnker de campaña donde se recibían los resultados electorales también era el Panamericano. Y para cerrar con Clarence, dos datos me parecen muy importantes. Uno, que él cuenta que entre 2014 y 2015 hubo un reclamo muy fuerte para darle dinero a Eve de Bonafini, que estaba reclamando para Sueños Compartidos. A plata de ese momento, unos 70 millones de dólares. Y que el dinero, le dijo Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor, ustedes dirán, ¿dónde almacenaban todo ese volumen de plata? Que en la casa de Calafate, de la familia Kirchner, había bóvedas donde guardaban el dinero, donde guardaban los billetes, que bueno, eran llevados en los aviones oficiales. Para cerrar, doctor López Carribero, la asociación ilícita y Cristina en calidad de jefa, que es lo que se investiga acá, ¿es difícil de probar? ¿Es un escenario posible desde el punto de vista penal? Claro, no es difícil de probar. En rigor de verdad, hay muchas personas presas en Argentina, en especial en la justicia federal,